Buenos días. En las clases de la semana pasada desarrollé unos ejemplos para mostrar cómo funcionaba la teoría de circuitos al hacer cálculos de flujos y de amperajes en ramas. Luego mostré que eso servía para los usos de la teoría. Básicamente dos tipos de usos. Uno, por medio del circuito magnético lograr crear zonas de energía magnética a partir de la cual obtengo fuerzas y torques. Hice un ejemplo para mostrar cómo con un electroimán podía levantar un peso bastante grande, 1 tonelada, y se preguntaba cuál era la corriente que debía tener el devanado. Para llegar a las fórmulas usé el teorema de conservación de la energía e introduje dos hipótesis adicionales a las de la teoría de circuitos. Entonces, para la creación de máquinas que generan diferentes tipos de movimientos, motores, generadores, la teoría, pero también se requiere para el efecto transformador. Se usan los transformadores. Recuerden que en el experimento de Faraday, pues él inventó un transformador. En el experimento de Faraday, él tomó como circuito magnético el eslabón de una cadena de hierro. Le arrolló una bobina que podríamos llamar primaria, por donde circulaba corriente que, cuando esa corriente era variable con el tiempo, y ese es el experimento, induce en esta bobina secundaria una corriente. Esto es un transformador. Pese pues a que la teoría y esa idea estaba desde 1831, los transformadores funcionales parecidos a los de ahora demoraron en desarrollarse cerca de 50 años. La primera patente funcional de un transformador es de la década de 1880 de la compañía Ganz de Polonia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tanta demora? Primero, no se necesitaban. No había usos de la energía que exigiesen la presencia de estos transformadores. La energía eléctrica se usaba inicialmente en el siglo XIX, principios en galvanoplastia. Luego, otros usos aparecieron con la telegrafía, para alimentar la línea telegráfica, y se usaban corriente directa con pilas voltaicas. No era pues una gran demanda de potencia. Cuando se hace el invento de la iluminación, pues la gente quiere tener en sus casas, en los edificios, en las ciudades, luces eléctricas para iluminarse. Eso requiere entonces una mayor demanda de energía. Y luego las máquinas se han venido desarrollando en corriente directa, en corriente alterna, empiezan a ser empleadas por las industrias en diferentes aplicaciones. Hay que alimentarlas, se requiere más energía. Y para poder garantizar la demanda que se hacía de energía, las fábricas, llamémoslas de energía, tuvieron que ser sacadas de la ciudad porque la contaminación por el humo era insoportable. Tenían que ser más lejanas de la ciudad. Y para traer energía había pérdidas muy grandes. Ahí se dieron cuenta que necesitaban transmitir la energía por medio de las líneas de transmisión, de ellas hablaré al final de esta clase, por medio de altos voltajes, que una forma de minimizar la pérdida de energía en la transmisión era por medio de altos voltajes. Ahí se necesitaban los transformadores, para poder tomar voltajes no muy altos y elevarlos a lo que la transmisión exigía. Altos voltajes. Apareció la necesidad. Los primeros diseños tenían el problema de todas las máquinas que utilizaban un hierro que no era el apropiado. Las máquinas se calentaban, enseguida vemos por qué, y también los transformadores. Cuando se fueron encontrando los problemas diagnosticados, se encontraron soluciones razonables y el transformador ya era funcional, funcionaba bien. Pero hay otro problema. La alta tensión era propicia para ocasionar accidentes fatales.
alguien inadvertidamente podía tocar o estar cerca de un hilo con un alto voltaje y recibir una descarga eléctrica y perecer, y eso ocurrió muchas veces. De modo que era necesario inventar protecciones, no solamente protecciones de la vida misma, sino que, por ejemplo, en un transformador no salte una chispa de una parte del mismo hacia otro. Todo eso explica por qué tanta demora. No pretendo ahora hacer una teoría de transformadores ideales y reales, no. Simplemente describir su funcionamiento básico y en dónde están los problemas. Ustedes tomarán después cursos de máquinas. Hay libros dedicados al tema de transformadores con todo el detalle. El transformador mezcla una parte eléctrica y una parte magnética. Hay una circuitería eléctrica, una circuitería magnética. Para todo eso hay modelos. En libros de transformadores están explicados los modelos, los elementos de cada parte. Les mencioné el libro del staff del MIT, de circuitos magnéticos y transformadores, como ejemplo. Pues no pretendo pues entrar en detalles. El transformador ideal, ¿cómo opera y por qué es ideal? Una bobina, llamémosla primaria, se arrolla en el circuito magnético. El circuito magnético es formado por básicamente un material ferromagnético. No tiene que ser ferromagnético necesariamente, pero por lo que ustedes verán enseguida, para que sea ideal, el único que nos garantiza la perfección es el material ferromagnético. Y una bobina secundaria. El objetivo del transformador es llevar de la bobina primaria a la secundaria energía. Se hace por medio, la inducción se hace tomando en cuenta la ley de la inducción de Faraday y Henry, esta expresión. El transformador básicamente transforma tres magnitudes: voltajes, corrientes e impedancia. El primer requisito: supongamos que la permeabilidad del transformador del núcleo del transformador es muy alta. Idealmente, ojalá, infinita, idealmente. ¿Con qué objetivo se impone esta condición? Para que el flujo magnético que la bobina primaria produce circula corriente por la bobina. Esa corriente produce un B. Y el camino de hierro, el camino ferromagnético, se encarga de transmitirlo entero para que cruce a través de la bobina secundaria. Para garantizar que el flujo no se sale, el flujo podría ser esto. A través del aire, el aire conduce el flujo, no todo el que salga del primario llega al secundario, o eventualmente se saldría fuera del circuito a un objeto de hierro por aquí cercano. Para que eso no ocurra, para que el flujo no se salga del hierro, del circuito, necesito una alta permeabilidad, buscando garantizar que el flujo primario y el flujo secundario sean iguales. El hierro lo requiero, o el material ferromagnético mejor, porque es el que tiene muelles altos. Uno podría también tener el efecto transformador si la bobina primaria y la secundaria estuvieran juntas, arrolladas al mismo núcleo, y ahí sí podría ser de aire, pero de todas maneras hay dispersión del flujo. Con esta garantía, puesto que la fuerza electromotriz que se induce es función de esta derivada y en ambos el flujo es el mismo, entonces en una espira primaria, una sola, el voltaje que se induce en esa espira primaria, en una, sería menos derivada con respecto al tiempo de este flujo, en una. Tengo muchas espiras. El total, digamos que este es una nomás. El total el voltaje total en las espiras primarias en cada una, digamos que es una corriente alterna para hablar de cantidades complejas. En una sola,
este es el voltaje, y hay N, y en todas las suponemos pues del mismo tamaño, en todas el mismo flujo. Entonces esto es proporcional, es N veces lo que hay en una sola. También supongamos pues que el flujo es alterno y le puedo dar una descripción compleja o fasorial. En la bobina secundaria está pasando lo mismo. En cada una de las espiras, de acuerdo con esta ley, en cada una se induce un voltaje y en total en las secundarias pues será, como hay en espiras secundarias, multiplicado por el flujo que ellas enlazan. El voltaje inducido en cada bobina dependerá del número de vueltas y del flujo que pasa a través de ellas. Flujos que suponemos iguales. De aquí, al hacer la razón, encuentro que el voltaje en el primario es al secundario como el número de vueltas. De esa manera podría tener un voltaje de 100 voltios y volverlo de 100.000. De acuerdo con que el número de vueltas lo permita. El transformador, de acuerdo con esta relación, puede aumentar, elevar voltajes o disminuirlo. Para que la fórmula se cumpla, es obligatorio que el flujo del primario sea igual al secundario. Necesito idealmente que la permeabilidad sea infinita. Bueno, no hay materiales de permeabilidad infinita, que la tengan muy alta. Por eso, por tenerla muy alta, aquí vamos a necesitar materiales ferromagnéticos, y de los disponibles el más barato es el hierro, por eso se usan de hierro, núcleos de hierro, y al hacerlo, al tomar el hierro hay que cargar con todos los inconvenientes que ese material tiene. Primera relación. Segunda, quiero que toda la potencia que llega al primario le llegue al secundario, que la potencia primaria y la potencia secundaria sean iguales. Para eso se exige pues que no haya pérdidas de energía en las bobinas, que no disipen, y que el circuito magnético mismo tampoco. Requiero pues conductores perfectos en la bobina primaria y la bobina secundaria, y que no haya disipación en el núcleo ferromagnético. Implica ignorar las corrientes de remolino de las que les voy a hablar enseguida. Si esto es verdad, si la potencia primaria y la secundaria son iguales, entonces demostramos que de acuerdo con la teoría de circuitos eléctricos, cuando estamos trabajando a baja frecuencia, potencia es igual a voltaje por corriente primaria, igual a voltaje por corriente secundaria. Yo obtengo la segunda relación de transformación. Las corrientes en el primario y en el secundario son entre sí como los inversos de los respectivos voltajes, y lo que es igual de la relación de vueltas. Es obvio, de acuerdo con esta fórmula, que si yo voy a aumentar el voltaje en el primario, por ejemplo, pues la corriente en el primario disminuye para que el producto se mantenga igual. Esta es la segunda relación de transformación. Exige, para que se cumpla, que no haya disipación en esa transferencia de energía. Y la tercera relación de impedancias. La impedancia en el primario se define como la razón entre el voltaje y la corriente. La divido por la impedancia del secundario. Voltaje del secundario dividido por la corriente del secundario. Y cada una de estas fracciones es, como acabamos de ver, tiene entre sí esas razones, la relación de las vueltas, lo que me da al cuadrado la razón de las vueltas. Voltaje primario al secundario es esta razón. Corriente secundaria al primario, la misma, entonces queda al cuadrado. Un transformador
me transforma también impedancias. Puede tomar una impedancia de 100.000 ohmios y volverla de 100, según el número de vueltas. Esta será una aplicación relevante, transformar impedancias para conectar una línea de transmisión a una carga, de manera que garantice una conexión que elimine la onda reflejada. Las tres fórmulas básicas del transformador. Pero ideal. Estoy poniendo condiciones de permeabilidad infinita, conductores perfectos. Como no se cumplen esas condiciones, ya les voy a mostrar por qué. Pues las fórmulas que se usan en la práctica son más o menos parecidas. O sea, no es verdad que la razón de voltaje es igual a la razón de vueltas, ¿no? Seguramente hay pequeños errores ahí, y lo mismo en las demás. ¿A qué se deben las pérdidas? El transformador real tiene un conjunto de pérdidas que impiden pues que las fórmulas se cumplan exactamente. Pérdidas de energía, pérdidas del flujo. La primera, los alambres con los que se forman las bobinas son conductores que por el efecto Joule dan lugar a una disipación. Pensemos en los primeros transformadores o en las primeras máquinas en general que se usaban. No funcionaban bien, se calentaban mucho. El calor afecta a una máquina porque al esta dilatarse, las holguras se cierran y la máquina se frena. Porque al aumentar el calor, los aislamientos que hay entre los alambres de la bobina se pueden derretir y se genera un cortocircuito. El calor es enemigo de la máquina. En el caso de las bobinas del transformador, tal vez no sea esa la mejor forma de aislar porque el cable se vuelve muy robusto. Es muy robusto el caucho con respecto al alambrito que hay adentro. Entonces utilizan una técnica más elemental. Los pintan, los esmaltan. El aislante es una pequeña capa de una pintura de tal manera que al poner en contacto los hilos no haya corto. Pero como es una pintura, si la temperatura sube es fácil de que se derrita y entre a generarse el corto. Entonces, solución para el problema, solución ingenieril. Ya les dije en una clase pasada que hay problemas insolubles, que uno no se puede plantear como solución erradicar el problema, pero sí puede decir que lo reduzco a un punto que sea manejable. Entonces, la solución práctica del problema, estas bobinas se deben hacer de un alambre que tenga un buen conductor, cobre, el más puro que se pueda conseguir. Como la pérdida de energía, la potencia por disipación por calor, debido al efecto Joule es de la forma I cuadrado R, y a su vez R en un alambre es de la forma L sobre GA. Si tiene el alambre un radio mayor, más robusto, más área, pues tendríamos menos resistencia. El alambre de mayor área que pueda conseguir de un material como el cobre, de mayor área, entonces si el área es muy grande, se vuelve una varilla. Ahí hay un problema de compromiso. La varilla pues no la puedo devanar, también es muy costosa. Entonces ahí hay un compromiso entre la facilidad para devanar y el costo del alambre que voy a formar allí, que en la práctica, pues conociendo los valores comerciales, uno elige, y eso los fabricantes de transformadores ya lo tienen claro, alambre de qué calibre. No se acabó el problema, sigue disipándose energía, pero ya la menor posible. Ahí hay una pérdida. No todo lo que está disponible, lo que entra acá, le llega al secundario porque ese par de bobinas disipan. Hay otras pérdidas que ya tienen que ver es con el núcleo, con el material del núcleo. Una primera tiene que ver con que, como la permeabilidad no es infinita y realmente los buenos materiales ferromagnéticos tampoco la tienen tan alta con respecto al vacío, 1000, 2000, 3000, 5000 veces la del vacío, sí cabe la posibilidad de que parte del flujo pues se salga. El hierro que se usaba en la época, el hierro que ya les mencioné en una clase pasada, era un hierro que se producía de acuerdo con sus
propiedades de resistencia mecánica. Era un hierro para hacer armas de fuego, armas blancas, machetes, cuchillos, para fabricar instrumentos de labranza, para fabricar útiles de cocina, platos, tenedores, cuchillos, tenedores, marmitas, para la construcción. La característica de ese hierro es que aguante el uso y el abuso. No era otra pretensión. Es lo que llamamos un hierro duro. En el hierro duro, ese era el hierro pues de la época, ¿no? En el hierro duro, recuerden una clase del principio del curso cuando estudiábamos el teorema de Poynting, la característica es que su relación causa-efecto y su bucle de Hysterius de este estilo. En donde esta curva causa-efecto inicial, la curva de magnetización, no es muy empinada. Estos tienen una permeabilidad bajita y esta área muy robusta, muy grande. Ese era uno de los motivos del calentamiento. El hierro que se les ocurrió emplear, tenían claro desde Faraday y antes que el núcleo debía ser de hierro para aumentar el efecto magnético, crear fuerzas más grandes o el efecto transformador. Pero ¿cuál hierro? El hierro disponible tenía estos problemas, una histéresis grande. Recuerden que, también lo vimos al principio del curso, que la potencia que se disipa por efecto de la histéresis, si se va a recorrer el bucle periódicamente, y precisamente para que haya inducción aquí, en la bobina secundaria, la primaria de variar con el tiempo, y una forma de variar con el tiempo común debido a un generador es una corriente alterna. Entonces, el bucle se va a recorrer periódicamente. ¿Cuánta potencia se disipa? Eso es proporcional, lo vimos al principio, del valor máximo del bucle. Este es el B máximo del bucle, elevado a una potencia, donde K y N son valores que dependen del material. N es alrededor de 1,6, pero depende del material. Tengo que multiplicar por el volumen de la pieza, del objeto, porque todo ese trabajo, todo el área de ese bucle que es trabajo por unidad de volumen, entonces multiplico por el volumen y por la frecuencia, que es el conjunto de veces que la unidad de tiempo se recorre. Esta es la potencia debida a la histéresis. Mientras más grande sea esta área, pues peor la disipación. Esas primeras máquinas, primeros transformadores, se calentaban debido a que el hierro que usaban no era el más apropiado. Investigan el problema. Es que estamos usando un hierro duro. Necesitamos un hierro diferente a ese, el que llamé blando. Un hierro que no había necesidad, no se producía en la época. Ahora había que producirlo. O sea, una parte de la metalurgia del hierro en esa época, producir hierro blando para máquinas. En el hierro blando, los dos problemas que mencioné del duro se atenúan radicalmente. Lo primero es que la curva normal es empinada. Con eso logré, en el hierro blando, una mu alta. Con una mu alta, alto mu, pues estoy disminuyendo la fuga del flujo del núcleo. Si el hierro es duro, muy fácilmente se sale el flujo del núcleo porque el aire también lo conduce. Y segundo, que se reduce, es el área del bucle. Este bucle de histéresis es estrecho. El área de ese bucle comparado con este puede ser miles de veces más chiquito. Entonces, usando un material blando se logran dos efectos: una alta permeabilidad, con lo que disminuyo, no es que diga pues que se prohíbe, disminuyo la pérdida del flujo, que el flujo se disperse, y disminuyo radicalmente la pérdida de la generación de calor, la pérdida por efecto de histéresis, porque el área de ese bucle, que es esto, se reduce radicalmente. La investigación encontró el problema y lo reduce, no desaparece, algo queda,
La máquina sí se calienta. Resuelto este problema, seguía la máquina calentándose. Es decir, ese no era el único problema, había más. La otra parte del problema es debido a las corrientes de remolino, conocidas también como corrientes de Foucault, el caballero francés que hizo un trabajo sobre este tema en el siglo XIX. También se llaman corrientes parásitas por su efecto o autoinducidas. Esas 4 palabras son sinónimas. Ya les voy a explicar en qué consisten. Cuando se encuentra el problema es que hay corrientes de remolino. Ellas aparecen en cualquier conductor que transmita un flujo magnético alterno o que varíe con el tiempo. Se encuentra el problema. ¿Qué hacer? Solución: laminar el núcleo. En lugar de que el núcleo se elabore de manera maciza, que este sea un objeto macizo, o sea, fraguado en una sola pieza, macizo, que en lugar de eso se ensamble por medio de laminillas, que la sección recta se logre juntando laminillas entre sí. De esa manera, como les voy a mostrar enseguida, no solamente se resuelve el problema en términos ingenieriles, no desaparece, disminuye, sino que también se resuelven otros dos: devanar y calcular bien la sección recta del transformador. Las corrientes de remolinos se atienden con el problema, con esa solución, perdón. Entonces, diagnosticado el problema de la máquina, las soluciones permitieron que esas máquinas se hicieran. Sí se calientan, transformadores y máquinas se calientan, pero ese calor se puede evacuar con un ventilador. O sea, la cantidad de calor que se produce aumenta la temperatura. Pero si tengo un ventilador funcionando, diseñado para evacuarla, lo logro. O simplemente con radiadores, superficies metálicas anchas, abiertas al aire. Lo típico de la ingeniería basada en la ciencia, la moderna pues, antes era muy empírica. Frente a un problema se investiga y se dan soluciones prácticas. Repito, no perfectas. ¿Qué son las corrientes de remolino o de Foucault? Primero, un comentario sobre este científico francés. Ya lo mencioné al principio del curso cuando dije que alrededor de la mitad del siglo XIX la velocidad de la luz se había podido medir de manera exacta. Foucault, Fizeau, cada uno se inventó un instrumento para medir la luz en aire y agua de manera muy precisa. 300.000 kilómetros por segundo no es fácil de medir. Se inventaron la manera. Uno de ellos fue Foucault. Uno inventó un interferómetro, otro inventó una rueda ranurada, no es lo mismo, pero da lugar a medidas muy precisas. El hombre hizo otros aportes a la ciencia. Según la leyenda, como que era muy ateo, era masón, según la leyenda, y él aportó para dilucidar un problema entre ciencia y religión un experimento muy importante, el péndulo de Foucault. ¿En qué consiste? Todavía en el siglo XIX se debatía, había un debate entre ciencia y religión, pues siempre lo ha habido, pero en el siglo XXI ya religión y ciencia se están acercando mucho más, cada una interpretando a la otra y basándose en la otra para muchas consideraciones. Pero en el pasado esa pugna era muy fuerte, que llevó a colisiones que terminaron, por ejemplo, en que muchos científicos terminaron en la cárcel o en la hoguera, que tenían que esconderse porque la religión perseguía a la ciencia y al tiempo la religión se sentía perseguida por la ciencia. Hemos visto películas recientemente, se llama Ángeles y Demonios. Vieron el tema ahí, un tema científico, pero la religión está metida, el Papa. Bueno, sobre eso hay buenas novelas, pero tocan un tema real. Se entendía, solamente recientemente ha cambiado un poco la versión, de que la escritura era las sagradas escrituras, y en eso pues el Corán y la Biblia lo son, sagradas escrituras,
y hay libros pues muy precisos en otras religiones. Eran libros dictados cada palabra, cada letra, cada coma, por Dios. Y como Dios no se equivoca, todas esas frases tenían que ser ciertas. Entonces la polémica tenía que ver, entre otros asuntos, sobre el siguiente: ¿por qué hay día y por qué hay noche? Una teoría, la teoría científica basada en las leyes de Newton. No es que el planeta gira sobre su eje. El Sol está quieto, el planeta gira. Otra teoría, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ya les mencioné en la primera clase ese enfrentamiento entre geocentrismo y heliocentrismo, que a partir del siglo XVII, con los aportes de muchos científicos, pues empezó a quedar claro que la Tierra giraba sobre sí misma y alrededor del Sol, pero esa era la ciencia. Por defender cosas como esas, a Copérnico le prohibieron los libros, se los quemaron, a Galileo metieron a la cárcel, a Giordano Bruno lo quemaron. Vemos que sostener la tesis era arriesgado, pero se fue imponiendo la ciencia en la mentalidad científica, que no era la mentalidad de todo el mundo. Los científicos eran asociados como a pensamientos más materialistas, más ateos, hicieron organizaciones secretas. Ahí viene la leyenda de los Rosacruces, de los masones, porque eran maneras de protegerse frente a un ataque muy grande del poder de los monarcas y de la iglesia. Entonces la religión dice eso, la ciencia dice otra cosa. Para el siglo XIX ya había pasado la Revolución Francesa, ya se había liberalizado el pensamiento en mediados del siglo, pues del siglo XIX, pero la pugna, mucha gente sostenía que no se había demostrado que la Tierra giraba sobre su eje. Entonces el aporte de Foucault es un experimento que lo demuestra. Si la Tierra gira sobre su eje, hay un efecto que se llama Coriolis, un efecto por el cual los huracanes en el hemisferio norte y sur tienen torbellinos de diferente rotación. El experimento del péndulo es un péndulo, es una plomada que tiene un cable, lo cuelgan de un punto, un cable muy largo, para tener pues una manera de observarlo lentamente, un periodo. Entonces en el extremo del cable está la plomada está hueca, en su interior hay un polvo que se va derramando lentamente a través de la punta. Ponen a pendular el péndulo, empieza a oscilar, y al hacerlo va dejando una huella, su recorrido. Uno esperaría que al paso de las horas se mantenga igual, pues no se mantiene igual, el plano cambia, el plano de rotación cambia, y luego se devuelve, y otra vez va y viene. O sea, tiene una oscilación ese plano durante el día. ¿Qué movió el plano si el péndulo está ahí rotando? Nadie lo toca. Lo hizo mover, lo hizo rotar el efecto Coriolis, que proviene de la rotación del planeta Tierra. Entonces, un experimento hecho en la Tierra para probar que la Tierra sí rota. Hay un libro con ese nombre, El péndulo de Foucault, de Umberto Eco. Vale la pena leerlo porque Umberto Eco pues es un erudito, sabe mucho, maneja muy bien el idioma, pues también muy bien redactado, pero es un erudito de los episodios de la Edad Media. Otro libro muy bueno de leer, uno aprende mucho esas peleas entre los religiosos en el siglo XII, XIII, El nombre de la rosa. Este libro, El péndulo de Foucault, yo lo entendí como una burla de un montón de organizaciones exotéricas y de pendejadas que cree la gente, pues, que cree en el vudú, en los magos, en los hechiceros. El libro habla de todas las hermandades secretas, raras, esotéricas que existen para burlarse de ellas realmente. Pero el personaje como fundamental allí es un péndulo de Foucault. Menciono pues a ese caballero que hizo un experimento para probar que la Tierra sí rotaba. Ahora ya no es muy dudoso, pues desde un satélite gira alrededor de la Tierra, se puede ver. Antes la ciencia lo infería. Por eso es que les decía que ha habido una evolución en el pensamiento religioso. Ahora es muy claro, es un pensamiento que examina la Biblia o el Corán, ellos son menos sensibles a ese pensamiento, como metáforas. Son instrucciones a una comunidad basadas en muchos siglos de experiencia, que con metáforas tratan de impactar en la fe de la gente. Entonces ahora hay libre examen. Entendamos esos documentos no estrictamente, sino como metáforas para fundamentar una fe.
Ya usted verá si cree o no. El libre examen se ha entronizado más en el cristianismo que entre los musulmanes, allá siguen siendo pues muy apegados a la letra. Por eso les decía que ciencia y religión se van juntando porque ya ambas aceptan, están de acuerdo en que hubo un principio que desencadenó el Big Bang, y es un asunto de fe científica, no había nada y apareció todo, ciencia, primer postulado, o Dios, cada uno elegirá. Menciono pues a Foucault por esa intervención. Dicen que él era masón pues y tenía mucho interés en desbaratar no solamente una creencia religiosa, sino que alrededor de la religión estaba el poder, los monarcas. Atacar la religión era atacar el poder, era liberalizar el gobierno de los pueblos. En Colombia, esa independencia entre Estado y religión es apenas reciente, apenas en la década de los años 70, si mal no recuerdo, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, se acabó con el concordato con la Santa Sede. El concordato le daba privilegios a la Iglesia Católica, por ejemplo, en la educación, que ya no, y hay libertad de cultos. El problema, para explicarles qué es la corriente de remolino y cómo controlarlas, lo voy a plantear de la siguiente manera. Aquí tengo un circuito magnético, 4 barras. Tomemos la barra de la derecha. Supongamos que esta barra es un objeto con forma de prisma, un segmento de prisma, digamos que su longitud es L. La sección recta tiene dimensiones B, digamos que es rectangular, de dimensiones A y B. Ese es el objeto, que es esa barra. Vamos a suponer que en el momento en que le examino, la bobina primaria creó un flujo en este sentido, en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que hace que B tenga este sentido. Voy a tomar un sistema de coordenadas para trabajar el problema. Lo oriento de manera que los ejes X, Y y Z son paralelos a las aristas de ese objeto prismático y el eje Z coincide con el eje de ese objeto, con el eje de simetría del objeto. De acuerdo con esa definición de ejes, el vector B, en el instante que estoy examinando pues el problema, tiene el sentido opuesto al eje Z. Medio periodo después será al revés. Para ese objeto, de un material del cual conocemos la conductividad, el hierro es un material conductor, conocemos la conductividad, no es tan buen conductor como el cobre es del orden de 10 veces mejor, pero es buen conductor. Entonces conozco ese núcleo de esa barra, voy a averiguar en ese núcleo cuál es la corriente de remolino que se induce y las pérdidas por efecto Joule debidas a esa corriente de remolino. Y voy a mostrar cómo laminando el lado B, no haciéndolo macizo, N laminillas, cómo eso nos garantiza o nos facilita que la pérdida disminuya. Hipótesis. Para la respuesta necesito hacer simplificaciones. ¿Por qué? Porque el material del núcleo no es lineal. Primer problema. La matemática que hemos aprendido, que nos da soluciones exactas, es lineal, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales parciales ordinarias lineales. Cuando las relaciones no son lineales, no se pueden resolver las ecuaciones exactamente en la mayor parte de los casos y hay que apelar a procedimientos numéricos. Primer lío. Segundo, el núcleo no es un material univaluado. Hay un bucle, es multivaluado, otro problema. Es decir, no puedo resolver exactamente las ecuaciones de Maxwell. Debo apelar a algún procedimiento de simplificación, llamémoslo de ingeniería. Todo lo de ingeniería va con modelos aproximados que me resuelvan el problema. Entonces mi modelo es así. Supongo
que el núcleo es macizo. No supongo que está laminado. Empiezo suponiendo que es macizo de lados A, B y L. Voy a usar todas las hipótesis de la teoría del circuito magnético. Voy a suponer que en la línea media del núcleo B tiene esta expresión. Ahí hay una consideración muy fuerte. Vamos a suponer que la corriente es alterna. La corriente en la bobina primaria, un generador, de acuerdo con la ley de Faraday, un generador la produce. Ponemos a voltear una bobina en un campo magnético. La corriente que se induce es alterna, digamos de esta forma, dependiendo de una frecuencia. El generador volteará con una cierta frecuencia angular. Listo. Si despreciamos la corriente de desplazamiento, demostré muy al principio del curso también con el anillo de Rowland que H, el H que esa corriente produce es proporcional a la corriente. Despreciando la corriente de desplazamiento, lo que hago a baja frecuencia, H e I son directamente proporcionales. Puedo decir entonces que H se podría escribir también de esta manera. H dentro del núcleo varía periódicamente con la misma frecuencia que la de la corriente. Pero B no, porque la relación entre H y B no solamente no es lineal, es una curva de histéresis, es multivaluada. Para cada valor de H, el respectivo valor de B está en ese bucle. Lo que sí puedo observar es que este bucle es periódico, se repite pues el mismo, y antisimétrico. Con respecto al centro del origen de coordenadas, hay simetría. Simetría con respecto al centro, el bucle tiene simetría antisimétrica. Entonces el vector B, la B que se induce por medio de un análisis de Fourier, sería una descripción, como esta función es periódica sí es, la puedo describir en términos de los armónicos de 1 hasta infinito de la forma B sub I coseno de n coseno de WI T, donde WI, no, pongámoslo ahí para no confundir, y W, o sea, coseno de omega t, coseno de 2 omega t, coseno de 3 omega t, etcétera. Pues la serie completa de Fourier. En principio, por ser periódico, se puede hacer eso. Luego se demuestra que los armónicos, yo aquí me equivoqué del contador, el contador es n, corrijo, n. Luego se demuestra por ser antisimétrico que los armónicos pares son cero. B sub, excúsenme aquí la corrección, B sub n. B sub n, 0 cuando n es par. De modo que esto se reduce a una suma en donde debo tomar en cuenta omega t, 3 omega t, 5 omega t, etc. Y de toda esa lista infinita, el primero, el que corresponde a n igual a 1, y el tercero, 1 y 3, son los dominantes. O sea que se podría decir que B es simplemente B sub 1 coseno de omega t aproximadamente más B sub 3 coseno de 3 omega t, despreciando los demás por pequeños. Y entre estos dos, este primero es muy grande con respecto al segundo. O sea, ya forzando la aproximación, B me quedo con el primero. De esa serie se demuestra rigurosamente bajo el supuesto de que el bucle es antisimétrico, que no hay armónicos pares. También se demuestra que el 1 y el 3 dominan los demás pues tienden a 0. Y que el 1 es muy grande con el 3.
pero el 3 también influye. Voy a despreciar el tercero. Implica que B y H están oscilando en el tiempo con la misma frecuencia de la corriente. La implicación de eso es, ¿o qué hice? Convertí el bucle de histéresis, lo que es un bucle de histéresis, lo convertí en una línea recta. Bucle de histéresis. Por decir que el material es blando, el borde superior y el borde inferior son muy cercanos entre sí. Ya habíamos hecho la aproximación de que podía olvidarme del bucle y quedarme con la línea media del bucle, con la línea media, porque los bordes exterior e interior son cercanos. Quité el bucle. Pero lo otro es, esa línea pues sigue siendo de simetría antisimétrica. Tomar en cuenta únicamente el primero es linealizar. Aceptemos pues que hay un machetazo, hay una aproximación ruda, con la cual voy a construir un modelo de cuyo resultado luego chequearé qué tan razonable es. Su resultado se puede verificar. El problema que estoy resolviendo lo tomé del libro de Marcus Sahn. Ahí está resuelto. Es un libro que sobre este tema maneja muy bien la teoría de circuitos magnéticos, transformadores, presenta el modelo circuital eléctrico y el magnético del transformador ideal, del real. Y también está el mismo problema resuelto en el libro del staff del MIT de circuitos magnéticos y transformadores, advirtiendo que en este segundo libro es mucho más riguroso el desarrollo. Siguiente aproximación. Tiene que ver con las corrientes de remolino, que todavía no he dicho qué son. Tomemos la sección recta vista en el plano del tablero. Este es el lado que llamé A y el lado que llamé B. El flujo magnético entra a lo largo de esa barra. Digamos, en el plano del tablero lo puedo representar con esta X, pues para indicar que entra. De acuerdo con la ley de Faraday y Henry, como ese flujo magnético que hay ahí varía con el tiempo porque de otra manera no podría inducir en el secundario corrientes. Entonces, por aquí baja un flujo magnético que varía con el tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, esa variación con el tiempo induce una fuerza electromotriz. Y como este objeto es conductor, según la ley de Ohm, debe aparecer una corriente. Y según la ley de Lenz, invoco pues un montón de leyes. La ley de Lenz está en este signo menos. Las corrientes que se inducen en esa barra deben crear un flujo que se opone al inductor. Entonces las corrientes autoinducidas, el flujo que llevan dentro del núcleo las induce, van a tener esta forma. Se van a oponer, observen que circulando corrientes de esta manera producen un flujo que es al revés del que lo genera. Entonces se inducen corrientes de este aspecto. Corrientes que en el borde exterior pues siguen el borde, son rectángulos, y hacia el centro tiene la tendencia a volverse circunferencias. Estas corrientes se van a inducir dentro del núcleo, van a circular dentro de él, en la sección recta, por su apariencia remolinos, autoinducidas, porque las produjo el flujo que el núcleo lleva. También las llaman parásitas, porque es un efecto secundario. Para poder crear corriente en la bobina secundaria, desde la primaria, necesito que el camino que enlaza las dos sea ferromagnética, porque es el que tiene un mu alto.
pero como también es conductor, entonces aparecen las corrientes de remolino. Estas corrientes aparecen en cualquier conductor que lleve un flujo magnético que varía con el tiempo. Son parásitas porque al circular ahí, sin ningún propósito, no es pretensión crearlas, por efecto Joule van a crear calor, que es el problema pues del calentamiento, el que quiero mirar. Los caminos de corriente son de ese estilo: rectángulos en los bordes hacia el centro, circunferencias. ¿Cómo son exactamente? Pues necesitaríamos resolver las ecuaciones de Maxwell exactamente para que, averiguando J, sepamos sus caminos de corriente cómo son, sus líneas de fuerza. Pero no puedo hacer eso. No puedo resolver las ecuaciones de Maxwell porque el material ni es lineal ni es univaluado. Entonces apelamos a un modelo de esos caminos. Voy a suponer lo siguiente: esta es una aproximación bastante ruda. Voy a suponer que así como en el borde, cualquier camino de corriente, de esas corrientes de remolino, es también un rectángulo. Sus lados son por aquí 2y. Recordemos que este es el eje X y este es el eje Y. X y Y. Estos caminos miden 2X y 2Y. Voy a suponer que esos caminos son rectángulos. Esa es la suposición que es correcta en el borde exterior, pero no en el núcleo. Que son rectángulos semejantes geométricamente a la sección recta. De la semejanza geométrica puedo escribir que los lados homólogos son proporcionales. Este lado que mide 2x es a este lado que mide A, como este lado que mide 2y es a este lado que mide B. Y saco esta ecuación para utilizar enseguida. Suponiendo que los caminos de corriente son rectángulos. Ahí está pues una aproximación bastante ruda. Luego veremos a ver si el resultado que consigo sirve para algo. Tomo en cuenta todas las hipótesis de los circuitos magnéticos previamente establecidas. Ecuaciones. Estoy suponiendo que el B es de la forma menos I sub z B sub 0 coseno de omega t. Estoy suponiendo que el B inducido en ese camino de hierro varía con el tiempo de la misma manera que lo hace la corriente de la fuente. B sub 0 es su amplitud, omega la frecuencia angular. La ley de Faraday y Henry, esas son las ecuaciones básicas que voy a utilizar. Voy a aplicar la ley de Faraday y Henry a esta curva cerrada. Vamos a suponer dos caminos de corriente muy cercanos. Estoy delimitando al achurar, estoy delimitando un área de la sección recta por donde circula una corriente de remolino que apenas es un pedacito de la corriente total que quiero calcular. Entonces voy a suponer que tengo dos caminos de corriente que tienen forma rectangular muy cercanos entre sí. En esta dirección miden dy, en esta dirección miden dx. Y pretendo averiguar cuánta corriente circula por ahí. Averiguarla es averiguar un diferencial de la corriente de remolino. Me baso en la ley de Faraday y Henry, que la curva de integración, la curva cerrada sea esta. Al hacer el recorrido, pues me encuentro con que se enlaza un flujo magnético menos derivada con respecto al tiempo de integrar a B. B es menos I sub z, una función del tiempo.
diferencial de área. Este es el flujo magnético enlazado por esa curva cerrada. Al hacer la operación, menos y menos queda más, derivada con respecto al tiempo d. La integral queda b de a. De acuerdo con la teoría del circuito magnético, eso da b medius b en la línea media por a. Igual, el área no varía con el tiempo, entonces derivada de b con respecto al tiempo, b es función del tiempo, por el área encerrada por la línea media, que es 2x 2y, 4xy. Pero y es b sobre a por x. Entonces me queda por 4b sobre a x cuadrado. Ese es el flujo, ese es el lado derecho de la igualdad, que me debe dar una fuerza electromotriz, el lado izquierdo. La fuerza electromotriz en un conductor, este hierro es conductor, de acuerdo con la ley de Ohm, voltaje igual a R por I. Pero la I que circula por ahí es diferencial. Y en lugar de decir R por I, puedo decir corriente dividido por conductancia. Esa es la conductancia del camino que recorre esta pequeña corriente en este rectángulo. El propósito es averiguar la corriente, pues ya tengo el lado derecho. Me falta averiguar dG, el diferencial de conductancia. Observemos que los cuatro caminos están en serie. La corriente que pase por aquí, va por aquí, va por aquí. Y este es un objeto volumétrico. O sea que en el espacio la apariencia es de este estilo, de ese camino. El camino por el que circula la corriente está formado por un tubo de sección rectangular delgada. Esta longitud es L. Esta otra es 2x. Y esta por aquí es 2y. La corriente circula por ese objeto en serie. Ese objeto está formado por 4 láminas. Digamos que esta de la izquierda es la 1, la 2, la que está más al frente, la 3, la 4. Y quiero averiguar la conductancia total de ese conjunto de placas. Por ahí circula la corriente. ¿Qué es conductancia? Acordémonos de la teoría de circuitos eléctricos. El inverso de la resistencia. Y en un elemento que tenga una sección recta uniforme, vimos, esa es la ley de Steinmetz, que es igual a G minúscula, conductividad del material, por área sobre longitud. La conductancia de un elemento cuya sección recta sea la misma. Y aquí quiero averiguar la conductancia de estos 4 que están en serie. Entonces, de la teoría de circuitos sabemos que cuando están en serie es la suma de los inversos de los elementos que participan es el inverso de la total. 1 de la placa 1, 1 sobre la conductancia de la placa 2, más la de la 3, más la de la 4. Necesito calcular esta, que es la que tengo aquí en este denominador. Empecemos con la placa de la izquierda.
La placa de la izquierda, para que la vean mejor, la saco aquí afuera. Lleva corriente en esta dirección. Esta longitud es L. Esta otra es 2X. Y el grueso de Y. Entonces aplico esta fórmula. La longitud, 2X. Aquí está el inverso. Entonces, ¿cuál es la longitud? 2X. Sobre la conductividad. El área de la sección recta por donde circula la corriente, que es esta, vale L de Y. L y el grueso es de Y. La 1. Y la 3 es una lámina igualita. Entonces basta multiplicar aquí por 2. Más las placas 2 y 4 por simetría. La 2 la puedo obtener como la 1 cambiando X por Y por X. Entonces quedará 2Y, cambio la X por Y, cambio la Y por X, y son dos láminas. La suma de esas 4 es la suma de estos dos términos. Saco factor común, 4X, 2 por 2, 4X, GL de X, entre esos dos términos. En el primero, pues tengo que multiplicar por dx sobre dy, para que me dé el primero. En el segundo tengo que multiplicar por y sobre x. Están factorizados. Dx sobre dy, sabiendo que y es igual a b sobre a por x, necesito acá la derivada. X igual a sobre b y. Dx sobre y, a sobre b. Y y sobre x, b sobre a. He averiguado esta cantidad. Entonces, para averiguar la corriente, miremos el acetato. Para averiguar la corriente, tengo que multiplicar este término por este. Allá lo que encontré fue el inverso del diferencial de conductancia. Entonces, tomo el inverso, lo invierto. Multiplico estas dos cantidades y calculo la corriente. El diferencial de corriente. Si quiero averiguar toda la corriente, me toca integro esta cantidad variando la x. La x varía, miren lo que es x, esto vale 2x. El primer elementico estaría aquí en el origen, x vale 0. El último elemento sería aquí en el costado de la izquierda, en estos lados, 2x igual a a. X varía de 0 a a medios. Entonces la integral da GLB sobre A, que multiplica a dB sobre dt, por la fracción A sobre B, B sobre A la menos 1. Y la integral nos da x2 sobre 2. Pero x vale a medios sobre 2, entonces queda aquí a al cuadrado sobre 8. Está averiguada la corriente de remolino. Toda la corriente que circula en ese núcleo por efecto del flujo magnético que lleva variando en el tiempo. Si conozco los datos numéricos, calculo la corriente y seguramente va a dar muchos amperios, porque esta G, recordemos que G es muy grande, 5 por 10
del orden de 5 por 10 a la 7 siemens por metro. No sería pues una buena idea tocar un núcleo de esos, porque esa corriente tan alta generaría problemas vitales. Me voy a concentrar enseguida en calcular la pérdida, lo que justifica las laminillas. Al circular corriente por ese conductor, por efecto Joule, hay un calentamiento. Recordemos, la potencia que se disipa por efecto Joule es RI cuadrado, o I cuadrado sobre conductancia. Como estoy manejando una corriente elemental, un diferencial, entonces I cuadrado de I cuadrado sobre la conductancia. Así que calculo la potencia. Y estas dos cantidades ya las tengo. DI sobre DG es este término. Y la conductancia, perdón, y la corriente está aquí. Basta multiplicar estos dos. Yo obtengo la potencia que se disipa en este camino de corriente. 1 entre todos los que hay variando X desde 0 a medios. Integro X4 sobre 4, cancela este 4. X vale a medios, queda a la 4 sobre 16. He averiguado la potencia. Potencia en función del tiempo. P, función del tiempo igual, todo lo que hay ahí. GL, B, B2 A2 sobre 16 por derivada de B con respecto al tiempo. Mire lo que es B. Al derivar B con respecto al tiempo, me da menos I sub z por omega B sub 0 seno de omega t. Derive con respecto al tiempo. Deriva de coseno menos seno. Esta cantidad se está elevando al cuadrado. Al cuadrado. Entonces queda omega cuadrado B sub 0 cuadrado seno cuadrado de omega t por la fracción A sobre B más B sobre A la menos 1. Es la potencia instantánea. Normalmente no se trabaja con valores de potencia instantánea, sino con valores medios de la potencia. La potencia varía de esta manera en un periodo en el que se recorre el bucle de histéresis cuando lo tengo, o que corresponde a la frecuencia de la fuente. La potencia media, voy a simbolizarla con ese par de ganchos, se define con el promedio temporal de la potencia instantánea integrada en un periodo. De esta ecuación, todo esto, salvo seno cuadrado omega t, es independiente del tiempo. Vemos que aquí la integral de la potencia será seno cuadrado de omega t de t. Y al hacer esa integral, el resultado nos da un medio. El promedio cuadrático de esa función seno es un medio. El promedio instantáneo de seno da 0. Medio periodo positivo, medio periodo negativo. Pero cuando al cuadrado, hagan la integral un medio. Entonces aquí quedaría 32. Y tengo la fórmula de potencia por corrientes de remolino que se disipa en ese núcleo de longitud LAP. Detrás de esa fórmula hay un montón de aproximaciones. ¿Qué tan razonables son? Eso sí sirve para alguna cosa. ¿Cómo se hace un experimento de chequeo para ver qué tan razonable es la respuesta? Con esta idea. Tengo la fórmula pues que nos predice la potencia. Y quiero averiguar cuánta energía
Si tengo potencia, puedo averiguar de ahí la energía promedia en un cierto tiempo t. Si conozco la potencia, multiplico por el tiempo, digamos una hora. En una hora, ¿cuánta energía recibe, en promedio, recibe ese núcleo? Pues basta multiplicar esa fórmula por t. ¿Hay manera de medirla? Más o menos. Como el objeto es metálico, al estarle agregando temperatura, no tiene que ver metálico. En general todo objeto termina calentándose. Si se conoce el coeficiente de capacidad térmica de ese objeto, de acuerdo con la energía que se le está entregando, la temperatura va subiendo. Supongamos una hora. Medimos la temperatura al principio, medimos la temperatura después de una hora. Y verificamos, no digo que sea sencillo hacer pues la medida, pero medimos el cambio térmico. ¿Cuántos grados aumentó? Conociendo el coeficiente por la termodinámica de capacidad calorífica de ese objeto, podemos de ahí deducir cuánta energía hubo que entregarle, recuerden la definición de caloría, para aumentar cierto número de grados la temperatura. Los grados se miden. Conociendo el metal, deducimos cuánta energía se le entregó en una hora y comparamos con lo que la fórmula dice a ver si están cerquita. ¿Qué se encuentra? Que la respuesta es razonable, no es exacta. Si la dimensión que llamé B es pequeñita, o sea, si el objeto es más bien como de este estilo, que tiene una dimensión, el grueso muy pequeña, si es de esas características, la respuesta es razonable. Excúsenme, me mojo un momento la garganta. Pregunta sobre estos cálculos. Entonces veamos por qué laminar es bueno, por qué la laminación disminuye la pérdida. Si en lugar de tener un núcleo macizo, lo separo o lo formo por medio de laminillas, si esta dimensión que era B la logro juntando n laminitas, cada una de estas laminitas, iguales todas ellas, tendría como grueso B sobre N. Cada una de esas laminitas sería un objeto como este, solo que ahora B es B sobre N. Entonces la potencia es esta misma, solo que en lugar de B es B sobre N, entonces quedaría B cubo sobre N3. B cuadrado sobre N2 aquí, de una laminita, pero como son N, cada una está disipando, multiplico por N y por eso aquí quedará N cuadrado. Y aquí tengo el conjunto de potencia, la potencia total del conjunto de laminillas que se disipa. Si el número de laminitas es grande, esta fracción es muy pequeña comparada con la unidad. 1 más N cuadrado aquí, entonces prácticamente 1. Y así puedo decir que la potencia es proporcional ¿a qué? A la inducción magnética máxima de ese bucle de histéresis, B sub 0 con omega t, el máximo B sub 0 al cuadrado, al número de laminillas al cuadrado en el denominador, al volumen de la rama, longitud por A por B. Ahí tengo volumen de la rama, esto es volumen. Omega cuadrado, 2πf, ahí me queda frecuencia al cuadrado. Y agrupo en esta constante de proporcionalidad la conductividad del 32, 2pi, todo lo demás. De lo que estoy encontrando es una fórmula que relaciona la potencia que se disipa con el volumen, la frecuencia, la inducción magnética y el número de vueltas.
se observa ahí, perdón, el número de vueltas no, corrijo, el número de laminitas. Si el número de laminitas es grande, si ese objeto lo vuelvo con muchas laminitas, entonces la potencia decae con el cuadrado de ellas. No se impide el calentamiento, pero sí se disminuye. Claro que tiene un límite, la frecuencia. Si utilizara, por ejemplo, frecuencias de gigahercios, 10 a la 9, al cuadrado 10 a la 18 da un número inmenso. No habría manera de contrarrestar ese efecto con laminillas, no podríamos poner 10 a la 9 laminitas. Entonces, para que esta potencia no sea excesiva, el calentamiento que produce, hay que controlar la frecuencia a unos cuantos kilohercios. Por eso, el intervalo de frecuencias que llamé cuasi estacionario se reduce, no por culpa pues de la teoría de circuitos eléctricos, sino por el calentamiento. En circuitos eléctricos decíamos, baja frecuencias de 0 hasta megahercios. Aquí la corriente de desplazamiento la puedo despreciar en ese intervalo, pero el calor no. Entonces hay que decir que el intervalo se reduce por el problema de frecuencia a unos kilohercios. ¿Me comprenden el porqué de las laminitas? Pero las laminitas no solamente sirven para disminuir la pérdida. Es el caso de que con una piedra mato 3 pájaros. Si este objeto es macizo, en una fundición se hace macizo, aparte pues de que pese mucho, el devanado es muy complicado de hacer. Devanar el hilo, pues a mano tendría que ser, con el riesgo de que en estos bordes afilados, al pasar el hilo, el esmalte se rasgue, se raspe y se propicie después un cortocircuito. En cambio, si se ensambla por laminillas, se hace la U. Una máquina devanadora hace la bobina, así como se hace un ovillo en una fábrica de textiles. Van poniendo el alambre y lo devanan. Después la bobina completa se enchola dentro de la U. Y una vez que se ponen las bobinas, se cierra con esta, habrá platinas horizontales, la U otra, y se pone un tornillo y se asegura. Devanar también se facilitó. Y por último, como la teoría pues está llena de aproximaciones, de pronto resulta que el área de la sección recta que se obtuvo no era, que le quedó faltando o le quedó sobrando. No podemos volver a fraguar otro pues macizo. Le ponemos o le quitamos una laminita. La magia de las laminitas es que, ¿por qué funcionan? Porque al laminar, anteriormente sin laminar, la corriente de remolino circulaba por toda la sección recta, ahora no. Las laminillas tienen que estar aisladas entre sí. El contacto de lámina a lámina tiene que ser algún aislante para impedir que la corriente de remolino pase de una a la otra. Se redujo el camino y la pérdida también. Con esto hemos terminado el tema de circuitos magnéticos. El tema siguiente es el de las líneas de transmisión, que voy a empezar con una información pertinente. Nuestra civilización, siglo XXI, y también la del siglo XX, se basa en la energía eléctrica. Sin la energía eléctrica, tal y como la tenemos ahora, la civilización funcionando, buena parte de la población humana moriría. Y para contar con energía eléctrica necesitamos que se nos transfiera desde donde ella se genera. Yo llamo al invento de transmitir energía, poder transmitir energía de un punto a otro por medio del campo electromagnético, llamo a ese invento el invento más importante de nuestra actual civilización. Me tomo pues el atrevimiento de hacer esa afirmación como tan extrema. No es la rueda, no es la imprenta, no es el computador. Es la habilidad para transmitir por medio del campo electromagnético energía de un punto a otro. Ya les digo pues cómo. Y sustento el argumento. Nuestra civilización depende de la energía eléctrica.
En el siglo XVII anteriores no era así. La mayor parte de la población humana vivía en el campo, en viviendas de un piso, elementales, de barro, de madera, de paja. Cultivaban su comida en el campo y apacentaban ganados. En las ciudades no vivía tanta gente. También las ciudades eran relativamente pequeñas, de casas de un piso. Los monumentos públicos eran pues los grandes y los palacios de los dirigentes, pero la ciudad en general no era muy grande. En el siglo XXI nos encontramos con el caso opuesto, megalópolis. La mayor parte de la población humana en este siglo va a estar viviendo en ciudades, ya no viven en el campo. Bogotá tiene como 8 millones de habitantes. Ciudad de México dicen que tiene como 30 millones. Inmensa. Se dice que el gran Tokio y la zona pues alrededor tiene como del orden de 80 millones. Ahora estamos hablando de una cosa muy masiva. Ciudades como Medellín, entre montañas, ¿qué está haciendo para su crecimiento? Edificios, aquí al frente de la universidad, edificios de interés social, 24 pisos. Pues para que la gente viva en el mismo sitio necesitan edificar en altura. Y ahí es donde está, en esta forma de vivir, en donde la energía eléctrica es esencial para nuestra vida. No es un asunto de comodidad nomás. Hagamos esta ficción. Supongamos que desapareció del planeta Tierra la energía eléctrica, ya no hay más energía eléctrica. Entonces alguien vive allí, una vista muy bonita, piso 24, una vista sobre la ciudad hermosa. Llega a su casa después del trabajo y tiene que subir a su apartamento a pie, porque el ascensor no funciona. Bueno, no hay energía eléctrica. Un asunto como de estado físico, de hacer ejercicios. Bueno, llegamos al apartamento, tiene ganas de comer, es hora de la comida. ¿Con qué se la cocinan? No hay energía eléctrica. Con gas, no hay gas. No hay gasolina. ¿Por qué? La gasolina llega a la ciudad y el gas bombeado por medio de oleoductos. O si es en una pipa de gas, se embotelló por medio de bombas de presión. Los oleoductos funcionan con bombas que a su vez funcionan por energía eléctrica. No hay de eso. Entonces no cuento en mi casa con energía eléctrica, ni gas, ni gasolina, ni petróleo para calentar la comida. ¿Qué me queda? Carbón. Carbón de piedra. Amagá es una de las grandes minas del mundo que tiene carbón. Carbón de leña, o voy y consigo leña pues a la calle. Un edificio de 24 pisos, todo el mundo cocinando con leña o con carbón. El humero, la incomodidad, la posibilidad de un incendio. En el pasado una ciudad se incendiaba porque en una casa aparecía un incendio y se propagaba. Bueno, incómodo. Todavía la supervivencia no está en riesgo. Hay que estudiar el quiz para campo electromagnético al día siguiente. No se puede iluminar con luz, no hay de eso. Necesita una vela, tiene que ser con una bujía. Ahí sí se queman las pestañas. Bueno, pero le dio sed, y ahí sí viene el problema grave, el agua. ¿Cómo disponemos del agua? No tenemos agua porque Empresas Públicas no nos puede llevar el agua a un piso 24 sin un sistema de bombeo. Empresas Públicas, mejor dicho, ya Empresas Públicas no nos puede suministrar agua. Entonces hay que ir al río Medellín por el agua. Queda cerquita, una cuadra. Al río Medellín sacamos un agua cochina, muy sucia, pues todas las vejigas de Medellín han salido al río. Es que no hay más agua. Entonces la traemos sucia, la hervimos con leña. Más o menos pues no queda muy bien porque eso es sucia. Hay que quitar el barro. La pasamos por un sedazo, digamos un pañuelo. Queda un agua ahí no muy buena. Con eso tenemos que cocinar y tomar agua. Y la que quede nos la echamos encima para bañarnos. Resulta que la mayor parte de la gente que se muere en el mundo al año es por enfermedades transmitidas por el agua. Esa agua nos va a ocasionar enfermedades tarde que temprano. Enfermedades que en una persona joven no es mayor problema. En tanto no sea un cólera, por ejemplo. La gente se moría en Londres por agua contaminada por cólera. Un niño o un anciano de pronto no soportan también una enfermedad gástrica, una gastroenteritis grave.
Se enfermó la mamá, hay que llevarla a la clínica, estamos en el piso 24, bájela pues, cargada por las escaleras, llega al primer piso, hay que llevarla a la clínica, queda allí cerquita, 4 cuadras, ¿en qué la lleva? En andas, porque es que no hay automóviles, los automóviles necesitan gasolina, no hay gasolina, la tiene que llevar cargada, todavía no disponemos de caballos, es una ciudad de Medellín, pues, donde caballos para la ciudad, llega al hospital, el hospital está a oscuras, el hospital es muy cerrado, uno entra pues, con esta luz todo se ve muy amplio, pero a oscuras eso es completamente como una caverna, se ilumina pues con luces, van a intervenir al paciente, todo el quirófano, todos los equipos funcionan con energía eléctrica, no se puede, no hay ni con qué ver, entonces los sacamos al patio para operarlos allá, a cielo abierto, con instrumentos que no se pueden limpiar, esterilizar, porque es que no hay con qué, a lo sumo los calientan en agua. Bueno, los cirujanos son muy buenos, digamos pues que la persona salió bien de la, excusen esta interrupción, la persona salió bien de la operación, pero como estuvo tan expuesta a gérmenes del ambiente, seguramente se va a contaminar y va a tener una infección. ¿Con qué la combatimos? No hay antibióticos. Los antibióticos todos necesitan para ser producidos y conservados energía eléctrica. De modo que necesitamos energía eléctrica para vivir, no es solo porque es muy bueno tener luz o porque es más cómodo subir en ascensor que a pie. ¿Qué pasaría? La mayor parte de la gente de la ciudad moriría. No es tan simple decir, vámonos todos para el campo, empezando porque esas propiedades son ajenas. Allá habría gente que no nos deja rimar, habría pues enfrentamientos para impedir la invasión. Si todos nos vamos al campo a cultivar la tierra, ¿ustedes saben cultivar la tierra? Ni idea. Es decir, la situación se volvería dramática. Nuestra civilización depende de la energía eléctrica, creo haberlo pues con abundancia probado, pero para disponer de esa energía necesita ser transmitida, y ese es el gran invento, poder llevar energía de un punto a otro por medio del campo electromagnético. Y hay dos formas para terminar esta clase. El campo electromagnético permite llevar energía de un punto a otro por medio de cables. Miren la versatilidad. Yo puedo iluminar sacando energía de la pared. Antes, ¿cómo se llevaba la energía? Por ejemplo, el carbón, pues en carretas, en bultos, en trenes, para quemarlo donde se necesitaba. Ahora tenemos una hidroeléctrica muy lejos de la ciudad y traemos la energía desde allá. Supongamos que tengo una energía en A y la quiero llevar a B. Una manera de hacerlo es conectando A con B, con un elemento físico. Esta forma se llama guiada. Por medio de ese elemento físico, algo que conecta con B, la guío. Hay dos maneras de hacerlo. Una línea de transmisión lo hace, una guía de onda. La línea de transmisión es capaz de transmitir energía electromagnética que no tenga componentes en la dirección del eje de la transmisión. TEM quiere decir transversal. Tiene eso una ventaja. Puedo transmitir frecuencias desde 0 hasta infinito, inclusive la constante. La línea de transmisión es capaz de transmitir modos transversales para cualquier frecuencia. Guía de onda, otra forma de hacer las cosas. Una fibra óptica, por ejemplo, puede transmitir modos TE, modos TM. La T quiere ir transversal, campo eléctrico solo transversal o magnético. Esto permite transmitir a frecuencias grandes. No transmite a cualquier frecuencia. Hay una frecuencia de ahí en adelante. Se llama frecuencia de corte, del orden de los gigahercios. A partir de ahí, altísimas frecuencias, gigahercios en adelante, transmite. Por ejemplo, la fibra óptica lleva rayitos de luz. Ventaja: casi toda la potencia que sale de A llega a B. Desventaja: muy pocos Bs se alimentan de A. Otra forma: en A, una antena. Lanzo al espacio energía.
En B, la recojo con otra antena. Aquí es por el espacio, a través del campo. En ambos casos, el campo electromagnético lleva la potencia. Antenas. Ventaja de este método, muchos Bs. La potencia que emite A la pueden captar muchos Bs. Desventaja, lo que recibe B es muy poquito de A. De modo que la primera es apropiada para llevar grandes cantidades de energía. La segunda, para llevar información, señales de televisión, de audio, etc. En lo que sigue el curso voy a ver un poco de líneas de transmisión, un poco de antenas, un poco de propagación de onda. Cuando digo un poco es que hay que ser muy humilde, un par de clasecitas que van a mostrar cómo la teoría electromagnética permite entender una antena, una línea de transmisión y genera ecuaciones para manipularlas. Bien, es esta clase. Nos vemos el viernes.